De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado. Buenos días, parroquia de San Justino Mártir. Nuevamente bienvenidos a su programa Defendiendo mi Fe, de los programas de la parroquia San Justino Mártir, Píldoras de Aliento. El tema de hoy, el reino de Dios. Bienvenidos. Comencemos entonces encomendando nuestro programa al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que el Señor nos conceda la gracia de su Santo y Divino Espíritu por medio de su Hijo Jesucristo, para que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones de amor. Invoquemos y saludemos a Nuestra Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces para desarrollar este tema del reino de Dios, que lo hemos escuchado en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que lo escuchamos muchas veces en la palabra, en los evangelios. La expresión pues puede significar varias cosas, aunque todas ellas se relacionan y todas tienen algo en común: Cristo. Entonces pues no es de uno extrañarse eh, que no se entienda de manera clara el significado del reino de Dios, ¿sí? O que inclusive uno haya escuchado una o diferentes versiones o conceptos sobre lo que es el reino de Dios. Muchas veces y seguramente uno habrá escuchado, digamos, versiones diferentes, y se dan inclusive algunas, digamos, discrepancias o discusiones a lo largo de la historia respecto a este tema del reino de Dios. En primer lugar, pues digamos que la expresión en reino de Dios no es una sola. Entonces, como decíamos, pues significa varias cosas en realidad, aunque todas se relacionan. Por ejemplo, en Juan 18:36, Jesucristo, fíjese que dice, mi reino no es de este mundo. Entonces estamos hablando de algo sobrenatural. En otro momento, en Lucas 17:21, vea que el Señor le dice a los apóstoles, el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Es decir, ya está ahí el reino de Dios ya llegó. Entonces uno dice, pero espérese a ver, dice que el reino de Dios ya llegó, y en Juan dice que el reino de Dios no es de este mundo, que el reino de Él no es de este mundo. Y entonces uno dice, bueno, y entonces ahí cómo quedamos, ¿sí o no? Pareciera una contradicción, pareciera, pero no lo es, ¿sí? No son contrapuestas. Eh, digamos que son distintas a primera vista. Luego, para entender bien esto que vamos a mirar, entonces hay que tener en cuenta que el reino de Dios lo trae Cristo. Por eso Él dice, ya llegó el reino de Dios a vosotros. Él trae el reino de Dios. ¿Y dónde lo hace pleno? En la victoria, en la muerte, es decir, en la cruz. Entonces, observemos que cuando el Señor habla de que el reino de Dios no es de este mundo,
¿Mm? Entonces no son los reyes de este mundo los que deben tenerle miedo a Cristo. El emperador Roma, representada en Pilato, pues no le tenía miedo a Cristo porque en realidad no era una amenaza. ¿Por qué? Porque él le decía que el reino de Dios no es, el reino de él no es de este mundo, es decir, no pone en peligro, no es un rival. Entonces, ¿cuál es el rival? Porque todo reino quiere ser conquistado por otro reino o por otro rey. Entonces, ¿quién es el rival de ese reino? Pues el rival de ese reino era en esa época, en esta época, y lo seguirá siendo el demonio. Ese es el rival al reino de Dios. Entonces, desde el principio de la humanidad, es quien ha querido reinar sobre los hombres, quitándoselos a Dios. Entonces, vea lo que son los dos reinos acá. Entonces, ese es un reino de muerte. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, pues es un reino de vida. Entonces, digamos que en el sentido más pleno, hay que esperar el juicio final para poder encontrar ese reino. ¿Sí? Allí es donde se va a dar completamente que Jesucristo es Rey universal y es Rey eterno. ¿Ah? Dice Mateo 25:31, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria. Se sentará en el trono, no está hablando de que ahí hay un reinado y es eterno. También eh, la muestra como partícipes de ese reino, siempre que hayamos salido airosos de ese juicio. Es decir, nosotros somos partícipes de ese reino. Mire lo que dice Mateo 25:34, que ustedes lo conocen y lo hemos escuchado muchas veces en la Eucaristía. Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces fíjese que nosotros somos partícipes y somos herederos de ese reino. Ahora el problema viene es qué tan conscientes somos y el segundo, qué tanto queremos ir o estar en ese reino. Entonces lo que va a culminar en el más allá, es decir, en la vida sobrenatural, en la eternidad, comienza en esta, comienza ya acá. ¿Y dónde comenzó a abrirse esa puerta? ¿O dónde se abrió esa puerta? Pues cuando Cristo entonces venció ya en la cruz, entonces se abre esa puerta. Entonces la victoria de Cristo empieza ya con esa llegada. Empieza con la llegada, pues cuando Él se encarna y se concluye, se hace realidad ya plenamente en la cruz. ¿Sí? Entonces, de esa victoria nosotros somos partícipes. Recuerden lo de programas anteriores donde hablábamos de la redención. Por ejemplo, el programa anterior de la Pascua. Entonces, la redención. Entonces, el quitar, el comprar. ¿Listo? Entonces, ¿dónde comienza nosotros dónde comenzamos a ser partícipes, a participar de ese caminar para llegar al reino plenamente? Iniciamos, o la puerta de inicio, es el bautismo, ¿sí? Porque el bautismo, ojo, nos hace hijos de Dios y nos libera de ese reinado del demonio. Entonces, ojo con esto porque a veces por ahí escuchamos algunas voces que mezclan verdades con mentiras. No todos son hijos de Dios. Ojo, el que es bautizado y permanece en gracia se puede llamar hijo de Dios. Entonces no caigamos en la trampa de que por ahí alguien o escuchamos que dicen todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios y todo es creación de Dios. Los seres vivos
somos criaturas de Dios, criatura de creación. Entonces todos somos criaturas de Dios. ¿Ah? Todos. El que está en el vicio, el que está en otra religión, el que renegó, apostató, es decir, negó su fe y se fue para una secta protestante. Es criatura de Dios. Es decir, aquí todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ojo con eso. Hijos de Dios se da por el bautismo que el Señor dejó en su iglesia. Estaremos mirando y ojalá se pueda dar los tiempos para profundizar en estas catequesis, porque aquí hay mucho tema. Entonces, hijos de Dios nos hacemos en el bautismo y ahí comenzamos a caminar hacia el reino de Dios. Entonces nos libra de ese reinado del demonio, que finalmente, si no es por la gracia de Dios, termina venciéndonos, porque Él en su esencia es espíritu y está por encima de la carne. Entonces, Jesús en esa victoria nos hace partícipes del reino divino. Y por eso, entonces puede decir el Señor que ya está aquí, que Él ya ahí, que es cuando decíamos ahorita en el pasaje anterior, que dice, ya ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que está dentro de nosotros. Por eso cuando hablamos del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Es decir, venga a nuestros corazones. En nuestro corazón está escrita la ley. Falta Jesús, falta Dios, falta la Trinidad. Y es la que pedimos para que venga todos los días. ¿Ah? Ahora, en este mundo podemos rechazarlo, porque siempre estará la opción de si yo quiero entrar en ese reino o no. ¿Sí? Pero la puerta, siempre que caigamos, siempre que rechacemos esa oferta, la puerta del perdón divino siempre nos reintegra al camino hacia el reino. La confesión, uno de los sacramentos, todos los sacramentos son hermosos, pero este es un sacramento de misericordia espectacular. Bueno, entonces, con lo que hemos dicho, entonces Dios quiere salvarnos, ¿sí? Constituyendo un pueblo. ¿Se acuerdan? Entonces, y ya el pueblo de la nueva alianza, siendo su cabeza, ¿quién? Cristo. ¿Y Cristo a quién deja? O quién es la cabeza. Porque fíjense que luego Pablo por allá cuando va en el camino a Damasco, ese es muy bonito porque nos muestra quién es la iglesia y quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo perseguía no a Jesús, Jesús ya había ascendido al cielo. Entonces Pablo dice, pero si yo estoy persiguiendo a la iglesia y él me dice que yo lo persigo a él. Entonces, fíjense cómo Jesús, todos nosotros somos parte del cuerpo, eso se dice parte del cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la cabeza es Cristo. Entonces, también puede aplicarse a la iglesia, fíjese, el calificativo de reino de Dios. En conclusión, podemos resumir los significados de esta expresión, vea, con una cita que está en la Enciclopedia Católica, eso se puede buscar. Dice, el reino de Dios significa, por tanto, el reinado de Dios en nuestros corazones, lo que decíamos ahorita, significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del demonio. Significa, entonces fíjese que esa es otra acepción, significa la benigna difusión de la gracia, otro significado.
Significa la iglesia como institución divina donde podemos tener la seguridad de adquirir el Espíritu de Cristo y poder así alcanzar ese reino de Dios en los últimos tiempos donde Él reina sin fin. Entonces, vea cuántas definiciones tiene acá esta enciclopedia de el reino de Dios. Entonces, quedémonos con dos cosas bien esenciales que me parecen. Y es una, el reino de Dios ya está aquí, es Cristo. Y Cristo cada vez que está de manera real y presente en la Eucaristía. Y real y presente en la Eucaristía, por eso es tan importante que nosotros nos esforcemos por recibirle. Y el segundo momento o la segunda aspecto que debemos tener en cuenta del reino de Dios es que el reino de Dios no es de este mundo. Es decir, vuelvo y sigo insistiendo, nuestra lucha es espiritual y aquí Cristo nos lo coloca. Tenemos que aspirar a llegar a ese reino. Somos ciudadanos del mundo. Entonces, agradezco a todos el escuchar estos programas de Defendiendo mi Fe. Pueden, si quieren también, hacer preguntas o temas de pronto que quieran que toquemos, los pueden hacer llegar a los comentarios de la parroquia en la página de Facebook. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.